En la imagen se muestra una pintura de Hugo Tovar, donde hay un árbol con una rama, en la cual un pájaro se sostiene. El pájaro es color rojo. El árbol tiene hojas verdes y su tronco es café. El fondo de la pintura es gris. Hugo Tovar, artista plástico autodidacta, nacido en Tláhuac, Ciudad de México, en 1967. Curioso y autodidacta por naturaleza a la edad de 4 años y antes incluso de asistir a la escuela, aprende a leer y gracias a esto entra en contacto con diversas expresiones artísticas a través de los libros y desarrolla un gusto por la literatura a muy temprana edad. Asimismo, desde muy pequeño se inclina por las artes plásticas de la mano de un tío muy cercano y querido, Fernando Cuauhtémoc, el tío Temo, quien le introduce y le fomenta el gusto por la literatura y la música. Es él también quien pone en sus manos las primeras acuarelas y su primer equipo de pintura. Es entonces que a la edad de 10 años ya se pueden encontrar testimonios de su pintura. Ya en la adolescencia empieza a trabajar en distintas y muy variadas actividades que le permiten entrar en contacto con diversos materiales industriales y de construcción, mismos que utilizará más tarde en su obra plástica. Es aquí donde empieza su fascinación por los materiales reciclables y el deseo de experimentar. Por eso mismo es que muy joven, a la edad de 16 años, motivado por un espíritu aventurero y una sed de conocimientos, abandona el hogar para recorrer diversos estados de la República Mexicana, siendo así como en 1989 llega al estado de Oaxaca, lugar donde entra en contacto con diversos jóvenes quienes en ese entonces eran también artistas en ciernes y que a la postre serían la actual camada de creadores que consolidaron un gran movimiento artístico en Oaxaca que había iniciado Rufino Tamayo, Rodolfo Nieto y Francisco Toledo, entre otros grandes maestros. Es en esos años, de principios de la década de los 90, que llega al taller de artes plásticas Rufino Tamayo, en dicha ciudad de Oaxaca, y empieza a trabajar la pintura, el dibujo, el grabado y la escultura con más seriedad y conciencia. Bueno, pues estamos hoy hablando con Hugo Tovar, que es un maestro en las artes plásticas, radicado en la ciudad de Oaxaca, un amigo que ha coincidido conmigo en diferentes puntos de mi vida desde que llegué a la ciudad de Oaxaca a finales de los 90, y Hugo últimamente, bueno, quizás no tan últimamente, pero sí se ha destacado mucho por sus instalaciones, sus esculturas y sobre todo por el uso de materiales reciclables y ensamblajes con diferentes objetos, incluso telas. En estas últimas semanas ha estado trabajando algunas piezas textiles que va confeccionando, y creo que una de las cosas que te destaca, Hugo, en el ámbito de artistas oaxaqueños es tu capacidad de reciclar y reinventar objetos, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, amigo Pedro? Buenas tardes. Buenas tardes a las personas que nos pueden estar escuchando, nos escucharán. Sí, fíjate ¿qué puedo decir yo de mi trabajo, verdad? No soy la mejor persona para hablar de él, pero sí puedo decirte que desde un principio, y ese principio hace ya más de 35 años, pues decidí enfocarme con materiales que no eran muy convencionales de las artes plásticas, un poco por necesidad, y otro poco pues por un gusto por los objetos, una intención. Así es que aquí estamos, Pedrito, muy a gusto platicando contigo, y sí, ya tenemos bastante tiempo de conocernos, afortunadamente. Leyendo tu semblanza que nos facilitaste, mencionas que uno de tus tíos es el que te facilita tus primeras acuarelas y los primeros utensilios de artista para que empieces a trabajar, y que ya desde entonces, desde muy niño, ya hacías algunas cosas, supongo que en pintura. Sí, fíjate, yo afortunadamente tuve en mi vida la presencia de un tío, un hermano de mi madre, que por algún motivo
que él sabrá, tuvo preferencia por mí y por otro primo. Somos dos los que nos quiso mucho, nos quiere mucho. Vive mi tío, afortunadamente, gracias a Dios. Y en mi casa éramos 6 hijos. Y él me llamaba mucho a su casa con la abuela, porque vivía la abuela sola. Me decía, oye, pues acompaña a tu abuela y vente. Entonces yo, en casa de él era único. En casa de mis padres, que éramos 6. Entonces él fue proveyéndome de literatura. Él estudió literatura y letras hispánicas. Entonces él tenía ya la cultura y me fue, digamos que contaminando, ¿no? Contagiando ese amor por los libros y por la pintura. Él me regaló, como bien dice, si lo he dicho siempre, mis primeras acuarelas, mis primeros óleos, y de ahí empecé. Fue una persona muy importante, determinante en mi vida. Me regaló un juego de herramientas para trabajar, pero eran herramientas de verdad, pequeño, porque ahora fabrican muchos juguetes de herramientas que no sirven ni para clavar un clavo, ¿verdad? Piezas que no sirven ni para dar un pellizco, ¿verdad? Y aquellas que me regaló eran reales que en diminuto. Entonces eso me permitió a mí explorar diversos materiales. Recuerdo que todo lo que tenía en mis manos, que lo desarmaba para ver qué había dentro y cómo funcionaba, ¿no? Y ahí empezó mi carrera, por mi trayectoria, mi gusto por los objetos, por los ensamblajes, por los materiales, por la construcción. Lo digo de esta forma porque yo no soy artista de academia, de formación escolar. Soy autodidacta. Me he formado experimentando y desarmando y armando y echando a perder. Ok, tú mencionas también, bueno, en tus redes sociales que llegas a Oaxaca trabajando como pintando rótulos, una cosa así, ¿verdad? Sí, yo salí muy joven de mi casa. A los 14, 15 años tuve que salir de casa y empecé a ganarme la vida de diferentes trabajos. Yo salí de casa precisamente por una intención de ser artista, eso lo tenía muy claro. Y un trabajo que me permitió ganarme la vida con los pinceles, lo más cercano al arte, pues era el hacer rótulos, pintar casas. Y así llegué a Oaxaca. Me mandaron a hacer unos trabajos para la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Llegué rotulando anuncios luminosos, bardas, paredes, y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida después de nacer, llegar a Oaxaca y encontrarme con este ambiente tan bonito, tan propicio. Recuerdo que mi primera exposición individual ya en forma que hice se llamó Un beso a esa tierra. Sí. ¿Y cómo saltas de el rotulismo ya a una cuestión como más artística? Si no mal recuerdo, mencionas igual en tus redes sociales algún vínculo con una mezcalería, ¿no? Bueno, yo tenía el trabajo seguro de rotulista en esa empresa de publicidad que trabajaba para la cervecería. Cuando decido ya dedicarme solamente al arte, pues única y exclusivamente me dedico a dibujar, a pintar, a hacer escultura. Alquilé una casita allá por los rumbos de Janatlaco. Viví por todos los rumbos de la ciudad, pero ahí fue mi primer taller. Y entonces, pues ahora sí que me vine como en picada, ¿no? Todo lo que yo tenía guardado, fui cayendo económicamente hasta caer prácticamente casi en la indigencia. Y de esa forma fue que conocí también a mezcaleros, conocí al ingeniero Víctor. Él me echó la mano, me compró mis primeras piezas y me facilitó mezcal para hacer un vínculo entre el mezcal y la cultura. En aquellos años era muy desestimado el mezcal. Todo mundo, alguna vez escuchamos esa frase de que mezcal ni que fuera cuche, ¿no? Entonces el ingeniero, platicando, y él y yo, pues decíamos que el mezcal era muy buena bebida, que tenía muchas virtudes. Y entonces él me dice, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer una edición de mezcal vinculado al arte, y lo hicimos.
Ese, esa edición de botellas intervenidas la hicimos hace 25 años, cuando todavía nadie que yo sepa lo había hecho. Ahora es bastante común que, bueno, que haya ediciones artísticas, de talleres, de escultores, de ceramistas, pero en aquel tiempo no lo había. Fue así como me vinculé con ellos también, con mi escala. Sí, bueno, y lo que dices es muy cierto. Hasta finales de los 90 todavía la gente no tomaba el mezcal, lo consideraban como una bebida para personas que no, pues gente que muchos discriminaban, ¿no? Como albañiles o gente que era de escasos recursos, y le daban prioridad o a la cerveza o a la coctelería, y ahora el mezcal tiene una repercusión internacional pues tan grande que ya empieza a haber adulteraciones, cuestiones de marcas y estas cosas de origen, toda esa parafernalia capitalista que de pronto también golpea un poco pues a las industrias como nativas del estado de Oaxaca. Y también en tu viaje por Oaxaca recorres distintas comunidades con el taller de artes plásticas y con el apoyo del maestro Juan Alcázar, es lo que dice tu currículum. Sí, fíjate, yo tuve la suerte cuando yo llegué a Oaxaca como rotulista, recorrí pues, prácticamente todo el estado, ¿verdad? Me daban una enorme lista de tiendas, negocios, casuchas, cantinas, que vendían cerveza y los iba yo a visitar y pintarles a nombre de la cervecería. Ya después como artista, vinculado al taller Tamayo, con el maestro Juan Alcázar y otros compañeros, es justo mencionarlo, Abraham Torres, Israel Nazario, Israel Montes, Gisela Sánchez, Josefa García, son muchos, siempre se es injusto porque olvida uno a los demás, pero con ellos hicimos, y con el maestro Alcázar, hicimos talleres en las comunidades, y entonces fue una serie de experiencias muy bonitas porque el taller Tamayo proporcionaba material, periódico Noticias nos regalaba rollos de papel que les quedaba de las bobinas, algún empresario por ahí nos daba pintura también, y el entonces Instituto Oaxaqueño de las Culturas nos daba en aquel tiempo 1,000 pesos, pero que pues, no nos alcanzaban ni para el viaje, ¿no? Pero era muy bonito porque viajábamos a las comunidades, las comunidades proporcionaban alimentación y hospedaje. Fue una de las experiencias más maravillosas, bonitas, porque hay lugares paradisíacos como Cochitán, Tehuantepec, Tuxtepec, pero hay lugares, vuelvo a decirlo, en la miseria, y no lo digo respectivamente, lo digo porque así es. Recuerdo pueblos como Santa Cruz, Tacahuas, Ilacayuapan, la Escala de Juárez, que en aquellos tiempos no había acceso carretero, en la sierra, Portalía de Castro, por allá, lugares muy retirados, ¿no? Que no por lo pobres, eh, hermosos, ¿no? Eso sí, bellos, pero marginados. Entonces pude palpar la realidad de Oaxaca de diferentes formas. Eso me sensibilizó mucho. Yo siempre he considerado mi trabajo como una deuda de compromiso social y siempre que puedo doy talleres. Yo inicié en el taller Tamayo, pero me he seguido toda la vida dando talleres donde me llaman, donde me piden, voy. Cuando veo que hay posibilidades de que pueden den algún estímulo, nunca cobro, pero a veces te dan hospedaje en un hotel, a veces te pagan el boleto en avión. He ido a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a la Universidad del Carmen, a la UNAM. Cuando ya son universidades que tienen un presupuesto asignado y te pueden pagar, pues cobro los viáticos nada más. Pero cuando se trata de un hospital, de una escuela pequeñita, de una primaria, una colonia, entonces pues no, ahí lo cobro y lo hago con el mismo gusto y al contrario, siempre llevo libros, yo soy amante de los libros, siempre en mis talleres regalo libros, o así, trato de estimular a los jovencitos
a los niños, porque además es eso que los talleres no son dedicados a un nivel, a una etapa. He dado talleres desde preescolar hasta a nivel de licenciatura, maestría. Entonces eso es lo bonito de compartir, ¿no? Lo poco que uno sabe. Sí, y hablando como de estas desigualdades sociales y de los libros y del arte, de pronto en Oaxaca en el 2006 todos los que vivimos en la ciudad vivimos pues de lleno y totalmente de forma dramática el movimiento de la APO, la represión del gobernador que en ese tiempo era Ulises Ruiz Ortiz, que era priista, y todo lo que desencadenó el primer intento, de desalojo, que además fue fallido y originó todo un movimiento que también recibió apoyo por varios artistas que se vincularon al movimiento popular, que inició solo del magisterio, pero después se fue haciendo una cosa tan grande que ya era prácticamente toda la ciudad sitiada por miles de personas viviendo en la calle y generando economías de distintas formas. Entonces tú estuviste involucrado también en ese movimiento, ¿verdad? Sí, fíjate, yo me vi involucrado por solidaridad y por convicción, porque yo tengo muy buenos amigos. Mi compadre es profesor de la sección 22, y yo tenía ya vínculos con ellos afectivos, y además vivía yo exactamente atrás del Iago, en la plazoleta del Carmen Alto, a un lado. Ahí estaba mi taller en ese entonces, de modo que cuando el gobierno del entonces tirano Ulises Ruiz decide desencadenar el conflicto, pues yo quedo atrapado, afectivamente quedo atrapado ahí, porque mis amigos buenos, amigos grandes, amigos estaban ahí en medio de las bombas lacrimógenas, de las balas, porque hubo balas, y además físicamente estaba yo ahí en medio del conflicto, porque pues, ahí estaban las corretinas de policías. De hecho, mi taller se convirtió en refugio de profesoras, de profesores, y me vi involucrado ahí, afectiva y sentimentalmente y físicamente, porque no había de otra más que estar ahí. El 2006 para mí fue uno de los periodos más hermosos de mi vida, más difíciles, porque me permitió vivir de lleno y experimentar así en carne propia, pues casi todas las facetas del ser humano, ¿verdad? La solidaridad, el amor, el compañerismo, el dar desinteresadamente, el recibir sin ofrecer nada a cambio, pero también la traición, la maldad, la ruindad, el odio, ¿no? Se vivieron todos esos sentimientos exacerbados en un solo momento, en una sola ciudad. Y eso fue muy bonito. Derivado de ese conflicto, sufrimos una recesión económica del Estado que todavía no nos recuperamos algunos, pero por otro lado las artes crecieron mucho. Las artes gráficas, el graffiti, todo eso se desencadenó, pero terriblemente, ¿no? Yo celebro mucho eso, que el graffiti grabado haya tenido como un impulso así afectivo, emocional en ese año, ¿verdad? Otros sucesos también vinieron a ayudar a eso, pero también dieron impulso, digamos que yo creo que como cuando un niño enferma, ¿verdad? La sociedad enfermó de Oaxaca, pero creció. Todos los que somos padres y que hemos criado hijos, sabemos que cuando se enferman, pues sufre uno, pero también crecen los niños, como que dan un estironcito. Creo que así nos pasó en Oaxaca, esta ciudad tan hermosa, tan bonita, que tuvo ese conflicto tan grande, creció mucho en muchos aspectos. No solamente lo económico es importante. En lo económico siempre estaremos llorando y quejándonos, ¿verdad?, de ese momento, pero como sociedad crecimos mucho. Las artes crecieron mucho.
Tan es así que ahora hay quienes miserablemente se expresan mal de Oaxaca por su gran cantidad de talleres, ¿no? De gráfica, de grabado. Han llegado a decir que hasta hay tantos talleres y grabadores como Oxxos, ¿verdad? Lo cual a mí me parece una desafortunada apreciación, pero yo por el contrario lo celebro, que haya muchos más grabadores. Pues sí, porque así, pues todos los que intentan o intentamos transmitir algo, tenemos como diferentes opciones para ir donde hacer grabado o donde hacer impresión. Pues realmente el hecho de que haya una gran cantidad de talleres, no solo de grabado, pues habla de la necesidad de expresarse y del compromiso que tenemos como habitantes de la ciudad de Oaxaca de expresarnos sin importar el medio que sea, o incluso a veces la calidad, porque a veces tenemos que trabajar ya no desde cero, sino desde menos cero, ¿no? Y eso también da pie a hacer como muchas cosas que pueden resultar muy interesantes, aunque pues hayan salido de la simple necesidad de expresarse y de transformar un material que no es como adecuado para lo que uno quiere hacer, entre comillas, porque al final funciona muy bien como tus esculturas, que de pronto tú trabajas mucho con papel y con residuos de otros objetos. Recuerdo mucho recuerdo dos piezas tuyas. Una es en este canal de la televisión oaxaqueña, que te hizo una entrevista a Rodrigo Vargas y mostrabas una pieza hecha con mezclilla, y otra pieza que pues tú me regalaste el año pasado, que era de pasta de papel, algunos pasadores y algunos juguetes. Me acuerdo que traía un soldado y un ángel. Esa cuestión de reciclar y ensamblar, ¿lo haces con todo lo que te encuentras? Sí, yo hay una poesía de Mario Benedetti que es muy conocida, muchos la conocen, que se llama Botella al mar. Yo la siento como propia. Voy a tratar de decirla de memoria. Dice: pongo estos 6 versos en mi botella al mar, con el secreto designio de que algún día lleguen a una playa lejana y un niño me encuentre, y en vez de calles y auxilios y socorros, encuentre piedritas y caracolitos. Más o menos así va, les cito de memoria, quizá la dije mal, pero esa es más o menos la poesía. Yo la siento muy mía, porque siempre, si alguien agarra y me colgara de los pies, saldrían de mis bolsillos piedritas, trocitos de madera, romanas, tornillos. Siempre voy juntando objetos en la calle y se los voy pegando a mis piezas. Así es mi proceso. Y ahora que, pues, no quisiera ser pretencioso, pero ahora que ya soy más conocido por mis piezas, los amigos me traen objetos. Es muy común que llego a la casa y le encuentro en una caja con una nota: oye, es difícil limpieza y te traje todo. Hay amigos que hacen limpieza en sus casas y me traen celulares, aparatos, licuadoras o en general utensilios, objetos que van a tirar y se acuerdan: esto le va a servir a Hugo, y me lo llevan, ¿no? Entonces ya está divertido todo eso. Exacto, además es esta cosa de vivir como haciendo trueque o intercambio de lo que yo considero que no me sirve a mí, puede servir a alguien más. Quizás no en el uso original por el que se inventó o construyó el objeto, pero sí con un uso estético. Sí. La más de las veces, pues, no doy nada a cambio material, pero el afecto, eso es un truque, digamos, afectivo. Se va vinculando la persona con mi persona y además con la obra.
Es muy, muy bonito. Es un trueque, digamos, afectivo, ¿verdad? Se va nutriendo la obra, la escultura de ese tipo de cosas. Es muy, muy común, de verdad es muy común. Amigos que me traen unas bolsas de chácharas, de objetos que desechan en sus casas y de otra forma los tirarían y dicen, ay, no, que no lo voy a tirar porque le va a servir a Hugo, ¿no? Es muy bonito eso. Sí. Oye, una de las cosas por las que yo estoy iniciando esta serie de entrevistas es porque en Oaxaca, alrededor de la década de 1990, quizás hasta antes, muchos artistas se involucran en la cuestión multisensorial, que es una cuestión propia de las personas que se dedican al arte, pero lo vinculan de tal manera que su arte pueda ser accesible a personas con discapacidad. Y bueno, todo esto sucede de forma, creo que emocional, eh, con la intención de comunicar y con la intención de incluir. Hace más de 20 años, cuando todavía temas como derechos humanos, accesibilidad, inclusión, eran cosas que no se hablaban tanto y que no se hacían solo por el compromiso social que ahora se ve, que ahora los museos tienen su mes de la inclusión o tienen sus exposiciones interactivas para personas con discapacidad. Y de todo este movimiento tú participaste con algunas piezas y algunas instalaciones, y no sé cómo fue tu acercamiento hacia estos conceptos de arte accesible para personas que pueden percibir el mundo a través de otros sentidos que no son necesariamente la visión. Sí, mira, como ya lo dijiste tú bien, en ese tiempo, pues realmente no había la conciencia que hay ahora, ni la intención, porque ahora, como bien lo dices tú también, es como políticamente correcto ser incluyente, ser sensible a ese tipo de aspectos de la vida. Pero hace muchos años no había eso. Era como algo soterrado, nadie hablaba de eso y pues estábamos como en pañales, ¿verdad? En cuestión de derechos humanos, de inclusión, de accesibilidad. Yo me vinculé con esos temas por dos amigos que quiero mucho, que aprecio mucho, por Gerardo de la Barrera y por Miriam. Ellos no sé de dónde traían ese rollo, pero platicando y conversando salía al tema, pues que era muy difícil para las personas que tenían una discapacidad tener acceso a la cultura, al arte, y por otro lado, las personas, entre comillas, normales, pues no tenían la sensibilidad, porque no sentían lo que sentían nosotros, ¿no? Entonces empezamos a fraguar una serie de exposiciones donde se vincularon las dos cosas. Por un lado, que las personas que tuvieran alguna discapacidad visual o auditiva o qué sé yo, que a veces los términos se hacen un poco complicados, hago un paréntesis, porque después vino toda una oleada de eufemismos, ¿no? Por no llamar a las cosas con su nombre, llamarlas de otras formas, que lo único que hicieron fue confundir a las personas. Bueno, retomo otra vez. Y entonces ya fue que empezamos a idear ese tipo de manifestaciones. Gerardo, que es un excelente grabador, me acuerdo que hizo unos grabados que se podían tocar. Eran grabados en el papel nada más, con mucho relieve. De modo que uno, si tenías una discapacidad visual, por ejemplo, pues entrabas sin bronca y los tocabas. Y si tú eras una persona, vuelvo a entrecomillar, normal, pues te vendabas los ojos y entrabas, ¿no? Mis instalaciones siempre estuvieron enfocadas a eso, a que las personas pudieran experimentar los diferentes
efectos de nuestros sentidos. A mí me gustó trabajar mucho con objetos encontrados. Me recuerdo que hice unas instalaciones con pedazos de bicicleta, con cubetas. Recuerdo una que me gustó mucho. No había toda la facilidad que hay ahora de registrarlo, por eso no tengo registros. Pero era una instalación, eran unas bicicletas que en las ruedas le amarré pedazos, le amarré vasos de plástico en la rueda, y un chorro de agua iba llenando uno. Cuando ese vaso llenaba, por gravedad, bajaba y subía otro vacío, y así sucesivamente hasta que el que se llenó primero llegaba arriba y se vaciaba sobre un canal, y ese canal hacía correr el agua, un ventilador que salpicaba brisa, otro al caer el agua sobre una tina, escuchabas perfectamente el sonido del agua. Pasabas por otro lado donde había agua podrida y podías percibir, había flores y agua podrida, pues tú podías experimentar esas sensaciones. Y era muy bonito. Nosotros lo hicimos prácticamente de una manera empírica, no teníamos todo ese discurso bien elaborado que hay ahora, que bueno que lo haya. En ese momento no lo había. Nosotros lo hicimos pues a nuestro entender y a nuestra sensibilidad que de entonces, nuestros sentimientos. Fue muy bonito. Y como te digo, fue gracias a amigos como Miriam, como la amiga esta poeta que falleció tristemente, Guadalupe Ángela, qué tristeza, que sea como un sentido recuerdo que ella también estaba involucrada en esos asuntos. Lalo Garza, un amigo que ya hace muchos años no lo veo. Hay otro amigo aquí también, Boris Spider, él también andaba en estos rollos. El amigo Fernando Francisco Verástegui, que falleció también, él se involucró mucho en ese tipo de asuntos. Y tantas personas, siempre es injusto hablar de nombres porque olvida uno a otros importantes. Exacto, yo en la última exposición a la que fui, que fue multisensorial, justo fue en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, aquí en la ciudad de Oaxaca, obviamente, hace yo creo que más de 15 años. Y recuerdo mucho una instalación justo como la que mencionas, que era una rueda de bicicleta con bastos, una tina con agua arriba, con una manguerita y un brazo como de muñeca o de maniquí, que era la que sujetaba la manguera, que iba llenando como por goteo cada vaso, y el movimiento de la rueda de bicicleta era muy lento y justo vaciaba el agua en una tina que estaba en el piso. Es lo que más recuerdo de esa instalación, que sí era un poco grande, y la recuerdo justo frente a unos grabados de Gerardo de la Barrera, que eran con imágenes de toros y de toreros en estos relieves muy marcados, que sí te permitían tocar, o sea, de la misma forma en la que uno podía tocar la instalación tuya, uno también podía tocar estos grabados de Gerardo. Y también recuerdo una presentación performática que hizo este chico que se llama Reto, que cómo no, estaba incluido ahí. Sí, ya ves cómo le digo que uno es injusto, a veces se olvida. A veces se olvida uno lo sí, como no, un saludo para el amigo Reto, un abrazo, sí, como no. Sí, esas cosas ahora se hacen ya con discursos muy elaborados, pero inclusive yo, que bueno, en ese tiempo era muy joven, tendría como alrededor de 20 años. Para mí esas exposiciones sí fueron muy importantes porque me daban la posibilidad de comprender que había otras formas de expresión aparte de la visual, y pues que sí hay gente muy involucrada en temas de arte, y que por la misma cuestión multisensorial del arte pues permitía que una persona con discapacidad como yo pudiera moverse libremente
dentro de estas técnicas y disciplinas y poder pasar como de ser espectador a ser también un creador de arte. ¿Qué hacías ahora? Veo que en redes sociales habías publicado hace un par de semanas quizás que estabas trabajando con algunas piezas textiles, unos huipiles. No sé si sigues haciendo eso o qué estás haciendo ahorita de producción. Sí, mira, pues ese es un proyecto que traigo desde hace mucho. En un principio yo utilizaba textiles por allí que me encontraba. Digo que me encontraba literal en la ropa usada, en la ropa de paca, por ahí en la central de abastos, en las chácharas, con bordados, los recuperaba y se los pegaba a algunas prendas, a algunas ropas. Pero después yo empecé a ver que muchos diseñadores, muchas personas hacen eso, van, compran blusas, compran huipiles bonitos, los tijeretean y se los pegan a sus diseños. Entonces a mí se me hizo como que pues, muy mala onda, ¿no? Como que estaban abusando de las comunidades, es un abuso, un robo. Y entonces lo que yo hice fue derivar hacia creaciones propias. Entonces hago huipiles porque me gusta mucho la indumentaria tradicional. Hago huipiles, pero ya no les pego bordados y cosas así de otros, sino los desvinculo de las cuestiones, digamos, artesanales, y les meto yo diseños ya más contemporáneos, no por un elevado principio de superioridad o algo así, sino por un sentido de respeto hacia las comunidades y como un homenaje también. Entonces empecé a hacer huipiles y otras prendas con como si fueran esculturas, pero en tela. Mis ensamblajes, compro tela de diferentes tipos y voy haciendo como collage. Y la verdad que los resultados me han gustado mucho. A la gente que los ve también les ha gustado mucho. Tenía yo la intención de hacer una serie, una pasarela. Lamentablemente, y eso hasta parece cantaleta, seguimos toda esa situación. La economía pues se detuvo, y por otro lado también las tiendas de ropa, de telas, donde compro mis materiales que necesito pues están cerradas, entonces está detenido todo eso. Sí, será para más adelantito. Y lo demás hago, perdón que te interrumpí, lo demás hago mis esculturas, sigo trabajando, tengo mucho material por fortuna, soy de los que siempre que venden invierto en pintura, en sellador vinílico, óleos, acuarelas, wash, pinceles, brochas, barnices, selladores. Entonces no me he quedado yo atado de manos por material, por eso sí no paro. Estoy trabajando en mis esculturas, mis telas, mis textiles, mis óleos, con la esperanza de que, entre comillas, se retome la vida normal, ¿verdad? Esto, pues, es como muy esperanzador. Ayer estaba yo leyendo algo del maestro Jaime Martínez Luna, donde dice que nosotros no somos, digo nosotros porque yo me asumo también como parte de este pueblo, ¿verdad? Que no somos esperanzadores, sino somos sembradores, porque no esperamos, sembramos. Y así me gustó mucho esa frase que dice, no guardamos la esperanza. Nosotros no queremos una con esperanza, no esperamos. Nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer, ¿no? Entonces, tomando la frase del maestro Martínez Luna, pues yo no estoy esperanzado a nada. Estoy, digamos que sembrando también, que es algo que va muy, muy ligado por la cuestión ideológica, ¿no? Mucha gente se queja de este gobierno, de López Obrador, porque esperaban mucho y creo que no están recibiendo lo que esperaban. Pero los que votamos convencidos, y perdón que derive a este tema, pero se relaciona, los que votamos convencidos, pues no esperamos, votamos por sembrar un cambio y lo estamos haciendo. Tratamos de que nuestros hijos, los que los tenemos, yo tengo hijas, gracias a Dios, pues que no hereden ese conformismo social, ¿verdad? Por eso decía que va ligado el arte y el compromiso social con tu actividad como ser humano, ¿no? Con tu vida ordinaria de hombre. ¿Qué estás haciendo para cambiar
para tratar de cambiar ese país, para aportar algo, o estás esperando que llegue un caudillo, un mesías, un hombre y haga el cambio por ti, que de todo, ¿verdad? Entonces yo siento que nos toca a nosotros, como decía el maestro Martínez, ¿verdad? No nos toca la esperanza, nos toca la sembranza, no esperanzar, sino sembrar. Entonces eso estoy haciendo. Ahorita lamentablemente está muy cabrona la situación económica, pero la situación me motiva, la creatividad la tenemos, gracias a Dios estamos vivos, gracias a Dios tenemos material, tenemos motivos, tenemos una tierra preciosa, un cielo hermoso, tenemos gente, digamos, entrañable, ¿verdad? Entonces, pues hay motivos para trabajar y para salir adelante, y si encima de eso tienes un poquito de material en tu casa como yo, pues a darle que vendrán tiempos mejores, seguramente. Exacto, no, también una característica, no sé si de todos los artistas de todo el mundo, pero sí de los que vivimos en Oaxaca, es esta capacidad de poder afrontar los problemas sociales del tipo que sean o las pérdidas económicas que podamos tener, un tanto porque de pronto Oaxaca es muy turbulento en ocasiones, pero pues también porque pues nuestro propio quehacer a veces nos lleva a tener mucho, a veces nos lleva a no tener nada, y cuando no tenemos nada pues tenemos que seguir trabajando o seguir creando con las pocas cosas que tenemos. Si hicimos provisiones, echar mano de ellas, y si no, empezar a inventar como procesos de creación, y como tú dices, haciendo trabajo ahorita para el futuro cercano o lejano, cuando se abra otra vez la economía, que bueno, ahorita es una cuestión de salud lo que nos mantiene todo parado, pero un poco este encierro también me recuerda cuando era el movimiento de la APO, que uno tenía que estar encerrado, no era como tan fácil para muchos salir, y pues era vivir encerrado y trabajar, y no había un riesgo sanitario con el que podías morir, pero salir a la calle sí era un riesgo de una bala perdida, de que el mismo gobierno te desapareciera. El efecto era jugarse la vida. Fíjate que ahorita que estabas hablando, me hiciste recordar unas palabras que escribió José Emilio Pacheco a propósito de los códices nahuatlacas, las crónicas mexicanas, que dice: en otro giro de la procesión, o de la tribu errante que somos, henos aquí sin nada como al principio. Nuestra red llena de agujeros, nuestra herencia en ruinas, sapos y lagartijas hemos comido. Otra vez tenemos que hacerlo todo a partir de esta nada que por fin somos. Más o menos dice así, cito de memoria, posiblemente lo dije un poquito mal, pero así es las palabras, que reflejan esa gran capacidad del pueblo mexicano de reinventarse, de sortear las dificultades, las vicisitudes, de salir adelante, ¿verdad? Somos un gran pueblo, tenemos herencia milenaria, que no vamos a dejar así botada la toalla nada más como así, ¿verdad? Tendremos que dar la lucha, y si nos tocó, pues ya nos tocó. Pero otros quedarán y otros harán el trabajo por nosotros. El hueco que dejemos, pues alguien lo tendrá que llenar. Pero seguro no nos sentaremos a llorar y nos quedaremos ahí viendo cómo el futuro nos va dejando atrás. Exacto. Y pues ya para finalizar, te agradezco mucho estos minutos, y pues espero que pronto nos podamos ver. A mí me sorprende mucho, bueno, siempre he sabido que cuento con muy grandes amigos solidarios, que bueno, me han ayudado, y a los que yo he ayudado en distintas etapas de la vida que llevo en Oaxaca, que ya es casi un cuarto del siglo.
Y uno de los motivos que me sacudió mucho en los últimos años fue la cirugía que me hicieron hace un año, y que como no, muchos amigos se juntaron y me apoyaron de distintas formas, y entre ellos estás tú, y sí, yo a partir de mi cirugía digo que ya en marzo del año pasado, que era cuando me operaron, yo ya estaba en una situación en la que pues recuperar la audición ya no me importaba, porque para mí lo más fuerte y lo más increíble que sucedió ese año pasado fue que mucha gente se juntó, y muchos amigos de muchas partes del mundo se juntaron para poderme ayudar. Entonces, cuando yo entré al quirófano, ya decía que no me interesaba volver a escuchar, porque solamente con saber que había tanta gente detrás de mí, de distintas pues características, de distintos estratos sociales, de distintas profesiones, juntándose como para arroparme, que para mí eso era como lo más valioso. Y sí, tú fuiste de los que estuviste ahí como pendiente, apoyando, estando atento a cualquier cosa que sucediera, y eso es algo que para mí es más importante que poder oír, que cuando la cirugía fue todo un éxito, pero aunque no lo hubiera sido, para mí lo más importante fue descubrir y redescubrir que sigo teniendo amigos. Pues qué bonito, Pedro. La verdad es que pues es algo de lo que yo también sé perfectamente. Yo también he recibido la solidaridad de los amigos de la comunidad artística, la verdad. Tuve un accidente en 2008 y también tuve mucho apoyo. Yo sé que hay gente que lo quiere mucho a uno, y de esa manera nosotros queremos mucho a los compañeros, ¿verdad? Yo te quiero mucho, Pedro. Yo agradezco mucho que estés entre mis amigos, que estés en mi vida, y pues somos una comunidad, y como tal hay que estrechar lazos cuando se pueda, hay que unirse, ¿verdad? Yo no sé si tomas, pero cuando esto pase, que es una frase ya muy común, pues igual te invitaré un mezcalito o jugo, un café, no sé. Hay que reunirse y celebrar la vida maravillosa que tenemos. Exacto, sí. Pues ahora sí que, como bien dices, ya de nuestras nuevas frases es cuando termine la cuarentena, o cuando esto pase, de cuándo va a ser. Sí. Yo creo que todos vamos a salir corriendo a volver a juntarnos para lo que sea, ¿no? Sí. Pues te agradezco mucho, y pues seguimos en contacto. El agradecido soy yo, el agradecido. Muchas gracias. Manual del discapacitado perfecto. Dirección: Pedro Miranda. Asistente de dirección: Marisol Ruiz. Diseño y animación: Andrés Milán Lara. Edición por Emanuel Ruiz Cernas. Entrevista y fotografías proporcionadas por el artista Hugo Tovar. Julio 2020.